Tiene la palabra la ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alba. Señor presidente, primero ponga orden. Gracias. Antes que nada, quiero rechazar tajantemente lo que se ha venido insinuando en los últimos minutos. Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, he escuchado atentamente cada una de sus intervenciones, al tiempo que he tomado nota de sus críticas a mi gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas en medio de esta crisis global, producto de la pandemia. Comprendo que sus críticas vienen de un reflexivo análisis de la situación en la que viven millones de nuestros compatriotas en cada una de las regiones del Perú que ustedes representan. Desde el primer día de mi interpelación, el pasado viernes, luego de ir a los voceros de cada una de sus bancadas, trabajé junto a mi equipo con el objetivo de estudiar sus justas recomendaciones y pedidos, entendiendo, como lo hicimos desde el primer día de la emergencia, que siempre es posible hacer ajustes por el bien del país en búsqueda del bien común. Compatriotas, lo he reiterado en diversas oportunidades al responder ambos pliegos interpelatorios. No es tiempo para ser soberbios. Vivimos en un país que durante años no supo resolver los grandes problemas estructurales. Un país con evidentes desigualdades y brechas que se han hecho aún más tangibles durante esta emergencia. Sin embargo, así como no hay lugar para la soberbia, menos lo hay para derrotismos. Confío en el plan económico que hemos trazado, así como confío en que gracias a propuestas que nacen en este Parlamento, este plan seguirá mejorando con la urgencia que requieren estos tiempos. Ejecutivo y Legislativo debemos trabajar unidos. Soy una convencida de que solo a través de consensos saldremos adelante. Si bien no existe en el mundo un manual de instrucciones para el manejo de la economía de un país durante una pandemia, sí hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que juntos somos capaces de vencer a cualquier enemigo. Somos un país de luchadores, de familias que salieron adelante porque siempre hay un futuro promisorio cuando pensamos en nuestros hijos. Es cierto, no tenemos un manual de instrucciones, pero sí un plan económico que empieza a rendir sus frutos y que aún puede mejorarse con los aportes de sus bancadas. Volveremos a ganar porque ese es el espíritu de nuestra patria. Los he escuchado. Por ello, he dispuesto que asumamos con urgencia desde el Ministerio de Economía y Finanzas medidas adicionales que atenderán las demandas más apremiantes de la población, canalizadas en muchos casos a través de ustedes. Es imperioso que atendamos prioritariamente a los gobiernos locales en la ejecución del gasto en proyectos concretos que solucionen los problemas de la gente. Ha sido importante la asistencia técnica provista desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no ha sido suficiente. Hago mío desde ahora el pedido de ustedes como un primer compromiso para revertir cuanto antes esta realidad, que muchas veces se traduce en una parálisis de ejecución en diversas zonas del país. En la actualidad, el ministerio que lidero cuenta con un equipo descentralizado, conformado por especialistas en inversión pública y asistentes técnicos destacados a gobiernos regionales, los cuales tienen como objetivo ejecutar las estrategias de acompañamiento técnico, fortalecer capacidades y transmitir conocimientos necesarios para mejorar la gestión de las inversiones en los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, es cierto, como han destacado ustedes en varias de sus alocuciones, que el estado excepcional que vivimos requiere de medidas excepcionales, siempre en el marco de nuestras atribuciones y responsabilidades. He dispuesto a incrementar en 100 personas el equipo especializado itinerante en las regiones, poniendo foco de manera urgente en los distritos más pobres del país, los cuales tienen las brechas más amplias. La descentralización en la asistencia técnica debe ser una prioridad. Asumimos esa responsabilidad. Yo misma me comprometo hoy frente a ustedes a seguir viajando por el país junto a mi equipo técnico más especializado para enfocarnos y resolver los problemas más urgentes.
En respuesta a sus demandas, estamos trabajando en un nuevo reclutamiento de técnicos que no solo haga seguimiento al avance de obras locales, sino que elabore herramientas que acompañen a las diversas autoridades locales en lograr sus metas y objetivos. He oído a los congresistas que representan a las regiones. Vamos a trabajar con mayor empeño para que los equipos móviles del MEF recorran los lugares más alejados del país. Es importante también dar cuenta de los esfuerzos y logros actuales. Así, debo señalar que en agosto, pese a las condiciones extraordinarias que han dificultado la ejecución de las inversiones, los gobiernos regionales superaron en 8% su ejecución respecto al año pasado. Con referencia a la asistencia técnica para los gobiernos locales, se priorizaron 151 municipalidades a nivel nacional, a través de las cuales se atienden 351 inversiones priorizadas. Bajo esa estrategia de seguimiento a la inversión, el mes pasado los gobiernos locales establecieron una meta de ejecución de 200 millones. Sin embargo, al cierre de agosto, gracias a esa estrategia, se logró ejecutar más de 250 millones, superando así la meta programada en 28%. Sabemos que no es suficiente, pero estamos avanzando y continuaremos en esta ruta. Quiero detallarles algunos ejemplos de ese nivel de coordinación en asistencia técnica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades locales. En la selva, específicamente en el distrito de Xunté, con el soporte técnico se ha logrado suscribir el contrato para la creación del puente vehicular sobre el río Tocache y el mejoramiento de la ruta hacia Pampermosa a cargo del Gobierno Regional de San Martín. Otro ejemplo exitoso es el del distrito de Santa Ana, en la región Cusco. En coordinación con la Municipalidad Provincial de la Convención, se desarrolló el proceso de elaboración del expediente técnico y planteamiento del proyecto por etapas, que permitió el inicio de la obra para la mejora y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba. En la costa, finalmente, se ha logrado concretar la contratación del expediente técnico para mejorar la infraestructura de conducción y trasvase del canal Guayabamba en los distritos de Motupe, Incahuasi y Cañares, con la asistencia técnica brindada al Gobierno Regional de Lambayeque. En el marco de la reactivación económica, se han asignado más de 102 millones a los gobiernos regionales y locales para la contratación de personal clave, quienes colaborarán en la gestión de las contrataciones e inversiones y acompañarán a 1.520 entidades en los 3 niveles de gobierno, a 37 universidades, a los 26 gobiernos regionales y a 1.457 gobiernos locales. Con una mayor asistencia técnica de nuestra parte, que es uno de los mensajes que recibí de este Parlamento, pretendemos que rápidamente la ejecución se vea reflejada y sea una evidencia de que solo el trabajo conjunto nos hará salir de la crisis. Asimismo, con respecto a la brecha en las plantas de oxígeno, se ha brindado el marco regulatorio y asistencia técnica para que los gobiernos regionales y locales puedan producir el oxígeno medicinal necesario para afrontar la emergencia. En el caso de los gobiernos regionales, al 3 de septiembre se cuentan con 60 inversiones de generación de oxígeno, de las cuales 40 ya se encuentran aprobadas, mientras que 14 están en proceso de implementación y 6 intervenciones se encuentran implementadas, las mismas que corresponden a los gobiernos regionales de Amazonas, que cuenta con 2, al gobierno regional de Loreto y al gobierno regional de San Martín. Muchas de las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron un origen en este Parlamento. En mayo, por ejemplo, un congresista propuso que los aportantes de la ONP que no llegaran a los 20 años de aporte recibieran una pensión. Como dije anteriormente, siempre es posible hacer ajustes y si aquella vez, hace 4 meses, la respuesta fue que no era viable, los tiempos de hoy son distintos y requieren medidas distintas que no afecten nuestras finanzas. Los hemos oído y reconozco que dicha propuesta es factible. Mi pedido ahora es trabajar conjuntamente en un acuerdo entre ambos poderes del Estado para reestructurar con urgencia el Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo al mandato constitucional de cada uno. Sé que juntos llegaremos a consensos. No rehusamos a la responsabilidad que nos toca al ser gobierno, pero debemos entender que nos enfrentamos a problemas estructurales que no han sido resueltos en décadas. ¿Cómo es posible que al inicio de esta crisis global el Perú tuviera uno de los sistemas de salud más precarios de la región?
Hay urgencias que debimos solucionar años atrás. Desde el MEF entendemos que hay que atender la pandemia con urgencia, destinando mayores recursos económicos al sector salud, con el que se coordina constantemente. Así como ustedes, estoy convencida de que solo un adecuado sistema de salud que llegue a toda la población nos permitirá crecer como país y no solo enfrentar esta pandemia, sino cualquier nueva crisis sanitaria. La salud es nuestra prioridad y por ello el presupuesto está aumentando en 2.439 millones, la propuesta para el 2021, creciendo en más de 13% respecto a este año. Recordemos que el crecimiento global del presupuesto es 3%. Otra urgencia en la que nos debemos enfocar es en la baja inclusión financiera, que fue una limitante severa para la entrega oportuna de diversos bonos. Reconocemos que hubo fallas, pero repito que este gobierno se ha enfrentado a problemas estructurales de la nación. Frente a ello, hemos diseñado la cuenta DNI con el reto enorme de universalizar el acceso al sistema financiero. Desde fines de noviembre de este año, el único requisito para que una persona pueda tener una cuenta de ahorros será contar con su DNI y un celular. Y a la fecha, más del 99% de peruanos posee dicho documento de identidad y más del 90% de hogares tiene al menos un miembro con un celular. Luego de escuchar sus demandas, he dispuesto a redoblar esfuerzos para resolver este tema como otra de nuestras mayores prioridades. Hoy, 14 millones de peruanos adultos no tienen una cuenta en el sistema financiero. El proyecto de cuenta DNI permitirá que hasta 5 millones de beneficiarios del bono universal reciban la subvención mediante esta cuenta, incorporándose al sistema financiero sin incurrir en costos y sin trámites engorrosos. Nuestra proyección es que a julio del 2021 cerraremos la brecha de los 14 millones de adultos sin acceso en la actualidad. Esta medida es un paso importante e histórico de la inclusión financiera en el Perú. No debe existir ni un peruano ni una peruana sin acceso a una tarjeta de débito virtual que le permita acceder a los canales del Banco de la Nación, así como a facilidades en su vida diaria, tales como retiros, compras en establecimientos, pago de servicios, transferencias hacia otras cuentas de instituciones financieras o billeteras electrónicas. Todo eso utilizando únicamente su número de DNI y códigos de seguridad que llegarán a su teléfono celular, el cual podría incluso no contar con Internet y ser un teléfono de gama básica. Es un objetivo del gobierno que al 28 de julio del 2021 todos los peruanos estén bancarizados a través de la cuenta DNI. Estamos seguros de que seguimos la ruta correcta y estos cambios le dejarán al próximo gobierno un mejor país. Una de las preguntas que más se me pidió responder durante ambos pliegos interpelatorios tiene que ver con la ejecución del programa Reactiva Perú. Lo mismo ha sucedido durante el debate. Señoras y señores congresistas, Reactiva Perú ha permitido que más de 2.3 millones de trabajadores puedan mantener su empleo. Las empresas que se beneficiaron con Reactiva Perú representan el 60% del empleo formal en el país. Se ha hablado mucho del tamaño de las empresas, pero no así de la cantidad de puestos de trabajo que se han salvado. De los 2.3 millones de trabajadores, 1.3 millones corresponde a empresas grandes y medianas y 1 millón a MIPES. Sin dicho programa, que a la fecha no ha usado un centavo del Tesoro Público, muchos de estos puestos de trabajo se hubieran perdido. Es importante aclarar también que los recursos emitidos por el Banco Central constituyen un pasivo de esta institución, no son un activo. Quedan aún imprecisiones que me gustaría aclarar. Reactiva Perú brindó créditos a más de 380.000 MIPES, que representan el 98% del total de empresas beneficiadas con el programa. Esto me gustaría aclarar, es el 98% de todas las empresas que han recibido recursos del programa, no el 98% de las MIPES que existen en el país, es el 98% de las empresas que han accedido al programa. La tasa de interés a las que accedieron las micro y pequeñas empresas fueron las menores de la historia, por debajo del 2%, cuando las entidades del sistema bancario tendrían una tasa de interés 10 veces más grande y en el no bancario 20 veces mayor. Desde el MEF reconocemos la vital importancia de las MIPES dentro de la cadena productiva nacional.
También hemos oído sus demandas al respecto y es por ello que se conformó la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MIPE. Algunos congresistas nos acompañaron en su instalación. La finalidad de la mesa es coordinar, proponer soluciones, facilitar e impulsar las acciones que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de las MIPE. Quisiera anunciar que esta semana se llevará a cabo la primera sesión de trabajo de la mesa y se planteará un conjunto de soluciones que permitan el desarrollo de estas trascendentales unidades productivas del país. Uno de los pedidos que he escuchado a lo largo de las intervenciones es la necesidad de canalizar mayores recursos para las MIPE. Quisiera señalar también que aún existen márgenes para que el Estado otorgue garantías al crédito de la MIPE por más de 10.000 millones de soles, a través de las cuales se podrían beneficiar a cerca de más de 400.000 MIPEs adicionales. De ser así, tanto con Reactiva como con FAE-MIPE se habría atendido a más de 1 millón de MIPE de todos los sectores del país. Si bien Reactiva Perú no ha significado un desembolso de recursos para el Estado, se me ha preguntado acerca de la garantía estatal de estos créditos y la tasa de morosidad estimada. A lo largo de 3 años de duración del programa, la tasa estimada es actualmente de 17% de morosidad, lo cual ascendería a 10.200 millones pagaderos en 3 años. Sin embargo, ante un escenario de incumplimiento, el primer frente de acción para evitar llegar a una situación de pérdida es la gestión activa de recuperación y cobranza que efectúan las entidades del sistema financiero. Luego de haber agotado todos los esfuerzos posibles en el marco de las leyes vigentes, se informa a COFIDE a fin de honrar las garantías emitidas por dicho crédito, los cuales serán emitidas posteriormente a una verificación de que la empresa haya cumplido con los requisitos establecidos en las normas del programa. Como he declarado durante el pliego interpelatorio, el programa Reactiva Perú solo puede ser utilizado para el pago a trabajadores y proveedores de bienes y servicios. Reactiva Perú contempla restricciones para el uso de los recursos de los beneficiarios que acceden a él. Así, los préstamos no pueden ser utilizados para financiar 1. Adquisición de activos, 2. Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros activos monetarios, 3. No se pueden utilizar para realizar aportes de capital, 4. Tampoco para el pago de obligaciones vencidas de las empresas deudoras con las empresas del sistema financiero, 5. Ni para el prepago de obligaciones financieras, es decir, de deuda que no se ha vencido todavía. Además, las empresas beneficiarias de los préstamos no pueden repartir dividendos. Así nos aseguramos que estos recursos sirvan para pagar remuneraciones y a proveedores. Estamos en permanente coordinación con COFIDE, que realiza una constante verificación de la evaluación crediticia efectuada por las entidades del sistema financiero en los casos en los cuales, luego de otorgar la garantía, la empresa deudora se declare en insolvencia o quiebra. Luego de escuchar en sus diferentes intervenciones que aún tienen dudas sobre el monto del tesoro público que se usaría ante una eventual morosidad de alguna empresa, me comprometo a seguir fortaleciendo el sistema de monitoreo del programa, a fin de identificar algún comportamiento no deseado por parte de las empresas y a trabajar conjuntamente con el Congreso de la República, si fuera el caso, en iniciativas que permitan fortalecer el marco legal de Reactiva y su monitoreo. Señoras y señores parlamentarios, para casi la totalidad de las bancadas, el agro es una prioridad. En el Gobierno compartimos ese sentir. Podemos afirmar incluso que es el sector económico que más se ha sobrepuesto a la pandemia, fruto del esfuerzo colectivo y sacrificado de millones de agricultores del país. Así, en el primer semestre, periodo de mayor impacto de la pandemia en la economía, el sector agropecuario creció en más de 2%. Nuestro principal interés es asegurar que los pequeños productores agrarios cuenten con capital para financiar la siguiente campaña agrícola. Para ello, haré las coordinaciones que sean necesarias con el sector agricultura para darle mayor celeridad a las colocaciones del Fondo Agroperú, el cual permitirá la colocación de créditos y garantías por hasta 440 millones de soles, a los cuales se accederán con tasas de interés de 3.5% y contarán con un periodo de gracia de 6 meses. Hemos acompañado esta medida con la activación del FIPA por 100 millones de soles,
lo que permitirá al agrobanco otorgar créditos a pequeños productores agrarios a tasas bajas. Quisiera también mencionar que el 86% de agricultores ha sido atendidos por alguno de los subsidios monetarios otorgados durante la emergencia, principalmente concentrados en agricultores de subsistencia con menos de 2 hectáreas. Además de ello, el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2021 autoriza transferir hasta 400 millones de soles a favor de Minagri para el Fondo Agroperú, una vez que se haya financiado el otorgamiento de créditos y garantías de los recursos asignados durante este año fiscal. Con la finalidad de apoyar a este sector tan importante para el país y tan postergado por muchos años, hemos decidido ampliar la lista de fertilizantes exonerados con el impuesto general a las ventas. Esta medida brindará alivio a los agricultores, les permitirá reducir sus costos de producción y mejorará su productividad en estos momentos tan difíciles para el país. Con esta medida, el 100% de los fertilizantes de uso exclusivo del sector agrícola se encontrarán exonerados del pago del IGB. Desde el Ejecutivo somos conscientes que reactivar las fuentes de ingresos de la población rural, la cual se dedica predominantemente a actividades agrarias, implica también un fuerte componente de generación de empleo. Con el programa Arranca Perú hemos destinado hasta 300 millones de soles para promover empleo rápido a través del mecanismo de núcleos ejecutores en actividades de mantenimiento de infraestructura de riego. Con ello, es nuestro compromiso generar aproximadamente 70.000 empleos para la población rural, a la que además se le brindará los equipos de protección requeridos en el marco de la pandemia para realizar sus labores. Con esta medida, incentivamos también la autogestión de las comunidades para la generación de empleo a través de la organización de las juntas de usuarios, las cuales recibirán el acompañamiento y asesoría del Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, y así se podrá beneficiar con una estructura de riego mejorada la siguiente campaña agrícola. En cuanto al financiamiento de proyectos de irrigación, se ha transferido un total de 82 millones a través del Fondo Sierra Azul para el financiamiento de 17 proyectos de inversión en 9 regiones, en Apurímac, en Cusco, en Moquegua, en Ayacucho, en Cajamarca, por ejemplo. Entre estos proyectos destacan las inversiones en Chalamarca, en Cajamarca, Santiago de Chuco en La Libertad, Ocobamba en Cusco, Torata en Moquegua, Querecotillo en Piura y Cairani en Tacna. Además, en el 2020 se han asignado 428 millones a los gobiernos regionales, 809 millones a los gobiernos locales y casi 280 millones al Gobierno Nacional para el financiamiento de otros proyectos de infraestructura de riego. Considero de vital importancia anunciar, como lo hemos visto la semana pasada, es que el presupuesto del sector agropecuario para el próximo año se ha incrementado en 57% respecto al del 2020. Además, he dispuesto que un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas se ponga a disposición, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, de la Comisión Agraria, a fin de trabajar en propuestas efectivas que aborden la problemática de los pequeños agricultores y del sector en general, con miras al Pleno Agrario de octubre. Otra de sus consultas es acerca de la política de subsidios económicos a través de los distintos bonos que se han entregado. Inicialmente, utilizando toda la información disponible con la que el Estado contaba en el momento que inició la pandemia, se lograron focalizar 6 millones de hogares a través del bono 380, bono independiente, bono rural y finalmente el bono universal, que incluye a todos los hogares del país, salvo aquellos que cuenten con algún miembro del hogar en planilla pública o privada. Sin embargo, luego de esta focalización de 6 millones de hogares, enfrentamos un enorme reto. Había que construir mayor información para identificar a más hogares necesitados. Para ello se dispuso en tiempo récord el Registro Nacional de Hogares, a través del cual RENIEC ha recogido y actualizado información de aquellos hogares que requieren el bono y aún no estaban registrados en el Padrón General de Hogares. Esto nos ha permitido pasar de 6 a 8.5 millones de hogares beneficiados. Y a la fecha, y a pesar del enorme reto que implica llegar a cada lugar del país, 7.4 millones de hogares beneficiarios del bono universal ya han realizado el cobro. Además,
debido a la gradualidad de la reactivación económica, se entregará un nuevo bono de 760 para 8.5 millones de hogares. En suma, ambos bonos significan más de 13.000 millones de soles asignados para esta medida. En otro de los puntos, destacado por una de las bancadas, se me ha consultado acerca del fortalecimiento de la conectividad y el acceso a Internet para todos los peruanos. Respecto a esto, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, el último año el incremento del acceso a Internet por parte de los hogares ha sido el mayor de los registrados, al aumentar de 29.8% a 35.9%. De igual manera, para el caso de telefonía móvil, el porcentaje de hogares con acceso a este servicio está llegando a 92.1%. Es verdad que somos un país más conectado que antes, pero debemos reconocer que una gran parte del país aún no cuenta con este beneficio. Somos conscientes que además de la cobertura del Internet, necesitamos trabajar en la calidad de este servicio, en materia de velocidad, capacidad de transmisión de datos y costos. Si bien la cartera que lidero no es la encargada de viabilizar esos proyectos, sí puedo afirmar que, para asegurar la conectividad de telecomunicaciones a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la mano con el sector privado, ha desarrollado diversos proyectos de inversión. Como ejemplos están la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, proyecto de más de 323 millones de soles de inversión, con 13.000 kilómetros, permite interconectar a 22 capitales de la región y 180 capitales de provincia, llevando Internet de alta velocidad a precios asequibles para todos los peruanos. También contamos con los proyectos de banda ancha regional, los cuales permiten brindar el servicio de telecomunicaciones a precios sociales en las localidades más alejadas del Perú. Se vienen desarrollando otros proyectos de inversión por más de 600 millones de soles. Adicionalmente, con la finalidad de asegurar el acceso a Internet para la educación remota, se ha asegurado el presupuesto en el año fiscal 2021 para proveer Internet gratuito a más de 500.000 de estudiantes y más de 50.000 docentes de las escuelas públicas. En el caso de la educación superior, desde mayo del presente año, se ha contratado el servicio de Internet para 85.000 estudiantes y 188 docentes universitarios. Y de forma adicional, estamos gestionando los mecanismos para contratar el servicio de Internet para 147.000 estudiantes y 22.000 docentes más. Consideramos que la ciencia y la tecnología son elementos esenciales para el crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Para el año 2021 se ha considerado una asignación de 574 millones para el desarrollo de acciones vinculadas a ciencia y tecnología. La cuarta parte de este presupuesto ha sido programado por Concitec, principalmente para acciones vinculadas al desarrollo de la investigación, innovación, transferencia tecnológica, lo que concentra el 66% del presupuesto de su programa. Asimismo, entidades como Produce han destinado cerca de 100 millones de soles para el financiamiento de proyectos de inversión vinculados a innovación productiva y acuicultura. También se nos consultó a qué se debía una menor asignación de recursos en el 2021 para Concitec. Esto tiene que ver con el ciclo de maduración de los proyectos, debido a que el proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica está llegando al final de su ejecución. Si bien la pandemia es una prioridad, también hemos estado trabajando en una agenda de largo plazo para reforzar la política fiscal y tributaria. En los últimos años hemos venido normando e implementando un conjunto de medidas que apuntan a luchar contra la evasión y elusión tributaria, herramientas que también permitirán combatir la corrupción. De esta manera podemos conocer a las personas que están detrás de los principales activos, entramados empresariales, financieros y operaciones económicas aquí en el Perú y mediante el intercambio automático de información en el resto del mundo. Hay empresas que, debiendo pagar impuestos, utilizan mecanismos legales y estructuras empresariales complejas para no cumplir con su país y es prioridad de mi gestión trabajar para que esto se acabe. Entre las normativas implementadas destacan
la implementación del registro de beneficiario final, que permite saber quiénes son las personas dueñas de las empresas, entidades, activos, cuentas financieras, fideicomisos y fondos de inversión que realizan actividad económica en el Perú y las pertenencias de los peruanos en el resto del mundo. Asimismo, se firmó el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio país por país, que permite conocer de manera automática la información tributaria y financiera de las empresas multinacionales y los peruanos en más de 100 países del mundo. Se ha trabajado también en la reducción de la protección del secreto bancario para que la SUNAT conozca las transacciones realizadas en el sistema financiero nacional y pueda intercambiarla con el resto del mundo. Finalmente, la norma antielusiva general del Código Tributario, que es el Decreto Legislativo 1121, disuade y permite a la SUNAT deshacer estructuras en fraude tributario y cobrar tributos dejados de pagar. Con estas medidas que estamos implementando, ya no tendremos que esperar que un colaborador eficaz en algún otro país nos señale las transacciones y movimientos bancarios sospechosos, sino que sabremos anualmente las cuentas bancarias y demás propiedades que tienen los peruanos en el resto del mundo. Señoras y señores congresistas, he tratado de priorizar las respuestas a sus preguntas que han sido extensas y haré llegar en los casos específicos en los cuales no he podido abordarlas. Espero haber respondido a la mayor parte de sus interrogantes, las cuales, como he dicho en anteriores oportunidades, las comprendo como demandas ciudadanas canalizadas a través de este poder del Estado, el cual respeto como demócrata y al cual he venido a rendir cuentas. Cuando asumí la cartera de Economía y Finanzas, en octubre del 2019, nadie imaginó jamás que vendría una pandemia que sacudiría la estructura económica de la nación. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero nuestra energía debe estar en combatir al único enemigo y levantarnos, como nos hemos levantado antes de otras crisis. A nosotros, como a ustedes, nos conmueve el sufrimiento de los más vulnerables. Nos duele que hayan cerrado empresas, dejando sin empleo a muchas peruanas y peruanos. Por eso trabajamos día y noche con todas nuestras fuerzas para atender esas necesidades, con aciertos, con errores, pero siempre con la voluntad de hacerlo mejor por el Perú. Mi compromiso es trabajar de la mano con ustedes para llegar a acuerdos por el bienestar de la ciudadanía. Estoy convencida de que un futuro mejor es posible y sé que podemos construirlo si trabajamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Alba Luperdi, y le invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término.